Es muy buena pregunta. ¿Por qué algunos ateos justo antes de morir terminan creyendo en alguna deidad? Pues no creo que pase eso. Dame un caso. Porque ese es un argumento clásico del religionismo. Cuando te mueras, ay, entonces ibas a decir, Diosito santo, sálvame. ¿Cuál es la otra frase que suelen decir? En un avión que se viene cayendo no hay ateos. En la guerra, en las trincheras no hay ateos. Y cosas así. Pero nunca están sustentados en las palabras de alguien. Yo recuerdo un caso, cuando Bertrand Russell estuvo muy enfermo en China, en los años 50, muchísimos años antes de su muerte, la enfermera que lo trató dijo que él estuvo pidiendo ayuda a Dios cuando estuvo enfermísimo y pensando que se iba a morir. Y todo el mundo dijo, ya ves, el gran filósofo ateo, resulta que, llamó a Dios. Bertrand Russell despertó y dijo, a ver, yo no me acuerdo de nada, pero sí les puedo decir algo, esta enfermera no hablaba inglés, solo hablaba alemán. O sea que si entendió que yo estaba llamando a Dios, y yo no llamo a Dios en alemán, porque no sé alemán, lo que hizo fue inventarlo para alimentar la idea de que los ateos, cuando tienen mucho miedo, invocan a Dios. Yo no conozco ningún caso. Recomiendo muchísimo, por ejemplo, el ensayo sobre la muerte, On Dying, de Christopher Hitchens, que empezó a escribir cuando se le informó que tenía un cáncer gravísimo y siguió escribiendo hasta pocos días antes de su muerte, de este mismo cáncer, el cáncer de laringe, provocado fundamentalmente no por ser ateo, como decían algunos, sino por fumar. Pero, aceptando para efectos del diálogo sin conceder que esto pase, porque no creo que pase, ¿qué significaría eso? Que el miedo puede ser tan grande que una persona renuncia a la razón en un momento determinado de gran dolor, de gran miedo, y haga una proclama supersticiosa. Esto no quiere decir que no sea ateo. Esto quiere decir que los que decimos que la religión está basada en el miedo tenemos toda la razón del mundo, y el miedo a morir es uno de los miedos fundamentales del ser humano. Si algún ateo, que te digo, yo no conozco casos, se le atribuyen a muchos, pero nunca hay datos. Si algún ateo suelta un Dios mío, sálvame cuando está muriendo, está demostrando no la existencia de Dios, sino la existencia del miedo como la palanca fundamental con la que se mueve toda la religión. Y esto es grave. No me parecería extraño tampoco, cuando estamos bajo situaciones enormemente tensas, no sabemos cómo podemos reaccionar. Y el hecho de que haya una reacción visceral, emocional, de miedo, de angustia como esa, pues no quita que la parte racional haya existido, no la borra. De veras que es un argumento tan triste, a ver si en última instancia, mira, te invito que llamaste a Dios y entonces Dios existe, porque esa es la conclusión. Si un ateo que ha razonado la inexistencia de los dioses en un momento dado invoca un poder superior porque está sufriendo enormemente por dolores de cáncer, por miedo a morir, por una situación de terror, entonces Dios existe. No, ni Dios ni la religión siguen existiendo. O sea, el Dios y la religión siguen sin existir, pero el miedo existe, y el miedo es ese gran motor de la religión, es ese disparador que hace que la gente diga, ay, no me quiero morir, vamos a ver si me pueden dar una vida extra, como si esto fuera el Mario Brothers, ¿no? Quiero una vida extra. Ay, pues Dios te la da en el cielo si te portas bien y te das martillazos en los dedos o latigazos en Semana Santa. Es miedo, y el miedo es el enemigo. Eso sin duda alguna, pero no demuestra, por supuesto, la existencia de Dios. Siempre fueron ateos, pero son sobre todo humanos, y a los humanos el miedo nos apergolla.